Buenos días. En esta mañana te habla tu amiga y servidora Isa Machado desde la Nación de Colombia. Hoy voy a estar compartiendo un tema y vamos a estar analizando varios versículos de la Escritura. Y el primer versículo lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Y en este versículo podemos encontrar que en el principio Dios a los primeros que les anunció el mensaje del reino fue a Adán y a Eva. Él les dio un mensaje gozoso de dominio, les dio un mensaje de gobierno, un mensaje de control, un mensaje de señorío. Y Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, lo formó con su carácter. ¿Y para qué Dios formó a ese hombre con su carácter? Con el carácter de Cristo, con los frutos del Espíritu Santo de Dios. Lo formó para que, con una intención o con una motivación, para que lo reflejara, para que lo representara ante la creación y se enseñoreara de todo lo creado. Dios le entrega el reino a Adán y a Eva, los pone en el huerto y les entrega el gobierno. Ellos gobernaban el huerto, ellos controlaban el huerto, tenían autoridad sobre los animales y se podían enseñorear sobre todo lo creado. Es este Dios entrega el reino y su señorío a Adán y a Eva y les entrega todo lo pone a sus pies. Y la segunda vez, o cuando Jesucristo vino acá a la tierra, Él enseña el mismo mensaje. En sus 3 años de ministerio, 3 años y medio de ministerio, le predica ese mensaje a los discípulos, le predica ese mensaje a los gentiles, le predica ese mensaje a los judíos, le predica ese mensaje a los samaritanos. Y este es el mismo mensaje que los discípulos o los apóstoles, después de que Jesús ascendió al cielo, es el mismo mensaje que ellos predican a la iglesia primitiva. Y es este mensaje de gobierno, es este mensaje de autoridad, este mensaje de poder, este mensaje de dominio, de señorío, el que transformó el mundo, el que trastornó al mundo. La vida de muchas personas fueron transformadas. Vemos que en Génesis capítulo 3, Satanás engaña a Eva con su astucia. Y el primer ataque fue contra su palabra, dudar de lo que Dios dijo, con que Dios ha dicho. Lo otro, hacer que veamos el pecado como algo bueno y agradable. Ella cede a los deseos de la carne y en 1 Juan 2:16 dice que todo lo que proviene de la carne, de los ojos o de la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Entonces, ¿qué hace Eva? Lo primero que hace ella es ceder a los deseos de la carne. Ella satisface sus deseos al comer, le está dando prioridad a lo carnal, satisfaciendo sus deseos de la carne y no le da prioridad a lo espiritual. Nosotros vemos esta misma tentación en Jesús en Mateo 4:17, donde Jesús tenía hambre, pero Jesús no cede a darle rienda suelta o satisfacer el hambre que él tenía, darle comida a lo carnal, a la carne. Él se inclina hacia lo espiritual. Eva hace lo contrario. Eva le da prioridad a lo carnal y deja lo espiritual de lado. Entonces, lo segundo es que se dio a los deseos de los ojos. Vio que era bueno
agradable a los ojos, ¿sí? Vio que era bueno para comer, vio que era bueno y agradable, o sea, a la vista de ella, y cede a la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque ella quería alcanzar sabiduría. Jesús, como te dije, fue tentado de la misma manera y satisfació los deseos de la carne. Eva satisfació los deseos de la carne. Muchas veces nosotros también hacemos lo mismo, queremos figurar, que nos reconozcan y queremos sobresalir y ser protagonistas en esta historia. Y el único protagonista en esta historia es Jesús, el que se gana la honra, el poder y quien debe figurar. Es a Él a quien se debe doblar toda rodilla y toda boca debe confesar que Él es el Señor, pues fue el único que fue crucificado por la humanidad y fue quien venció las tinieblas. Bueno, cuando el hombre desobedece a Dios, entrega todo el dominio, el señorío al gobierno del huerto y el control de su vida a Satanás. Es desde ese momento donde Satanás es llamado príncipe de este mundo y Dios de este siglo. Y es ahí donde se constituye el reino de las tinieblas. Él está organizado, tiene sus secuaces, sus principados, potestades, huestes espirituales de maldad, sus demonios, quienes trabajan para alejarnos y desenfocarnos del camino de Dios y de los propósitos trazados por Dios para cada uno de nosotros. Y Él también tiene súbditos, a todos los seres humanos que andan en pecado y en rebelión. Pero Dios, al ver su creación preferida, su creación a quien Él ama, ¿Él qué hace? Se idea un plan. Y es así como en Génesis 3:15 se idea el plan de redención. Envía a Cristo a morir en la cruz por toda la humanidad. Y es quien Cristo en la cruz vence las tinieblas, vence a Satanás y su organización, triunfa sobre ellos, les exhibe públicamente y los pone por estrado de sus pies. Entonces ahí en la cruz Cristo recupera todo lo que Adán y Eva le entregaron a Satanás legalmente. Le devuelve, le quita el gobierno. A Satanás le quita el señorío, le quita la autoridad. Y él, junto con eso, trae el resultado es liberación, sanidad, provisión. Cristo trae orden, nos quita el afán, nos quita la duda, la incredulidad, nos endereza el caminar. Cuando yo escucho el mensaje de Jesús y recibo a Cristo en mi corazón y decido caminar en sus preceptos y mandamientos, obediencia y completamente sometido a Él, Él me regala o me entrega todo lo que Él recuperó en la cruz. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo voy a ser trasladado. Cuando yo recibo a Jesús, soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Volvemos al huerto, retornamos al Padre y Cristo nos devuelve la identidad de hijos, nos quita la vergüenza, nos pone un vestido nuevo, o sea, nos reviste y nos entrega autoridad y nos entrega señorío. ¿Por qué? Porque eso lo recuperó Él en la cruz y se lo entrega a su iglesia y nosotros hacemos parte de su iglesia, pero también hacemos parte del reino de los cielos y como tal somos hijos del rey y como hijos del rey tenemos herencia. Somos sus hijos, tenemos una identidad. En Éxodo 14 vemos que el faraón, cuando los israelitas salen de Egipto, él inmediatamente reacciona, va tras ellos, va y los persigue. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a querer que nosotros volvamos a su territorio, que nosotros volvamos a la esclavitud. Él quiere nuevamente controlarnos, quiere gobernarnos, quiere que regresemos al camino del mal, que nosotros rechacemos el sacrificio de Cristo en la cruz y su gracia. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Someternos completamente al señorío y al gobierno de Cristo. Someter nuestro pensamiento, someter nuestra alma, someter todas aquellas debilidades que nosotros tenemos, someterlas a Cristo. Y Él dice que esas debilidades que nosotros tenemos, Él las va a hacer fuertes.
Entonces solamente sometiendo nuestras debilidades a Él, humillándonos delante de Él, presentándonos todos los días con un corazón quebrantado delante de Él, pidiéndole que nos ayude, que nos fortalezca en esas áreas, reconocérselas, pedir perdón y reconocérselas que son débiles y que necesitamos su ayuda específicamente en esas áreas que nos han tenido gobernados y controlados y que muchas veces nos es difícil humanamente por nuestras propias fuerzas salir de ellas. Por eso el Señor dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a fortalecer y te va a ayudar en esas áreas que son débiles. Esas áreas tú las sabes, yo también sé cuáles son las mías. Entonces debemos someterlas todos los días al señorío y al gobierno de Cristo, ponerlas todos los días debajo de los pies de Jesucristo. El enemigo sí, cuando tú sales de Egipto o de su territorio, va a querer que tú, va a interponerse, va a impedir a toda costa que avances en el camino a Dios. Te va a perseguir y el objetivo es traer desánimo, que desmayes y para que dudes de lo que Dios te ha dicho. Dios te ha dicho muchas cosas. Hoy pregúntate qué es lo que Dios te ha dicho, cuáles son las promesas que Él te ha dado. Y te quiero recordar que Dios tiene un plan contigo, que tiene tu nombre. Te voy a decir, Dios va a hacer maravillas contigo, que no se han hecho en nación alguno, ni en pueblo alguno. Dios va a hacer cosas tremendas contigo. Te va a llevar a lugares desconocidos. Dios te va a poner por pacto de los pueblos y luz de las naciones. Dios lo que te ha dicho te lo va a cumplir. A esas personas que no tienen, son estéril, Dios te promete que te va a dar descendencia. Dios promete que Él es nuestro sanador. Dios también te va a sanar, no importa el dictamen del médico, no importa la circunstancia que estés atravesando. Dios siempre se glorifica en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Y así como se glorió en Faraón, se glorificó en Faraón, se glorificó en su ejército, Dios hoy quiere decirte que Él también se va a glorificar en tu situación, porque tu situación va a saber quién es el Dios eterno, quién es el Dios poderoso, quién es el Dios de los imposibles. Pero a ti te va a convencer, o sea, a qué Dios tú le sirves. Que Dios hoy te dice que avances hacia la meta. Vas a llegar a la meta. Dios te sacó de Egipto y Dios te va a guiar hasta el final. Dios te lleva de la mano. Dios te dice que Él te ayuda y Dios te dice que nadie podrá detenerte, nadie podrá oponerse entre tú y tu propósito, porque nadie detiene lo que a las personas que están haciendo la voluntad de Dios. Dios cuando determina algo contigo lo va a hacer. Dios es fiel. Dios lo que promete, Dios lo cumple. Entonces no te preocupes por la situación, no te preocupes por la circunstancia, no te preocupes por todas estas pruebas que estamos atravesando por el COVID-19. Dios te dice que te mantengas fiel hasta el final. Y si tú te mantienes fiel hasta el final, si yo me mantengo fiel hasta el final, Él nos va a guardar a la hora de la prueba. Él lo que quiere es que estemos cerca de Él, que estemos en su presencia todo el tiempo, que estemos ayunando, que estemos vigilando, que estemos llenándonos de ese aceite fresco, puro. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos como Él lo desea, como Él lo quiere, nosotros vamos a ser los beneficiados, porque Él nos va a guardar a la hora de la prueba, pero también Dios nos va a tener seguros debajo de su sombra protectora, debajo de sus alas, en el nombre de Jesús. Dios te dice, no es tiempo de dormir, es tiempo de clamar, de orar, de vigilar. Es tiempo de estar como las vírgenes prudentes, sí, esperando ese novio que venga, esperando la venida del rapto para ser llevados con Jesucristo, para compartir con Él las bodas del Cordero. Dios quiere que nosotros intercedamos como intercedió Jeremías. Dios quiere que nosotros seamos esos Danieles, que seamos esos José,
cierto, que fueron influyentes en los gobiernos, que fueron influyentes en la nación donde ellos estuvieron. Dios quiere que nosotros estemos orando. ¿Por qué? Porque Él va a mostrar todas aquellas cosas que vienen y que nosotros nos podamos parar en la brecha y que nosotros podamos cambiar el rumbo de muchas cosas que vienen. Nosotros podemos cambiar el tiempo, así como Josué oró para que la luna se parara y continuaran en la batalla. Nosotros podemos tener el control aún de los tiempos, porque cuando Jesús atravesó el lago y vino una tormenta y los discípulos creyeron que ellos iban a morir y Jesús le había dicho, ustedes van a pasar al otro lado. O sea, Dios hoy no está diciendo que nosotros vamos a pasar al otro lado, pero también Dios nos está diciendo que nosotros, Él entregó su autoridad a la iglesia y la iglesia está sentada al lado del trono de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Nosotros podemos ordenarle a los mares que se calmen, nosotros podemos ordenarle a las tormentas que se calmen y ellas se van a calmar. O sea, nosotros tenemos la autoridad de todo, nosotros tenemos la solución a toda la situación que puede estar pasando. Nosotros somos la solución de la humanidad porque nosotros tenemos a Cristo y Cristo es la autoridad, Cristo es la solución a todo esto que está pasando y nosotros tenemos la responsabilidad de ir a las personas, de ir a todo lugar y predicar el evangelio de la salvación, porque es en el evangelio donde está la autoridad, es en el evangelio donde está el gobierno, es el evangelio donde está el señorío, es el evangelio el que endereza el caminar de todas las personas que vienen caminando con su caminar torcido. Es ese evangelio que va a sanar a los enfermos, es ese evangelio que va a libertar a los cautivos de drogadicción, de homosexualismo, de lesbianismo, de tantas cosas, de los abortos. Entonces nosotros somos los que tenemos la solución, tenemos a Jesús y Jesús es la solución a toda esta situación. De verdad que tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque no hemos sido eficientes, porque no hemos sido eficaces, porque no estamos cumpliendo esta tarea que Él nos ha delegado y a la cual Él ni siquiera nos ha dejado solo, porque nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo es poder. Hoy quiero decirte a ti que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy te invito a que lo recibas y puedas guiar a muchos con esta oración que dice: Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como Salvador de mi vida. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí y por el perdón de mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy te pido me perdones y me selles con tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que seas tú tomándome de la mano y que me indiques el camino por el cual yo debo de andar. Hoy, Señor, renuncio a todo pacto que yo haya hecho con las tinieblas y hoy, Señor, entro en un pacto contigo y ese pacto lo firmo con la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por entrar a mi corazón y gracias, Señor, porque soy tu hija, porque soy tu hijo. Amén y amén.